Ok. Estamos ahora ya grabando. Voy a empezar a compartirte la pantalla también. Me dice si puedes ver lo que yo veo. Vamos a ver. En el trabajo me funciona este bendito Teams. Vamos a ver aquí. A ver, ¿Puedes ver mi pantalla? yo... Sí, te puedo ver. Ajá, ya estamos, perfecto. Te veo. Bueno, ahí en la pantalla, tú que me habías pedido entonces que hablásemos un poco de Liliana, tenemos aquí algunas imágenes evocativas de lo que fue tal vez el origen del personaje, que en un principio iba a ser una villana muy, muy directa, muy relacionada a estos temas bíblicos y religiosos. Sin embargo, eventualmente evolucionó y continúa evolucionando, como no aparece realmente hasta el libro 3 y no se convierte en la principal antagonista, sino hasta el 4. Realmente hay tiempo para darle mucha más forma, ¿no? Pero por ahora yo la veía así como esta mujer que en diversas épocas hubiese sido llamada bruja, la zorra de Babilonia, como la vemos aquí en la derecha, como una mujer, tú sabes, peligrosa, como una mujer que manejaba fuerzas oscuras. Y realmente ella lo que De hubiese Femme Fatal. sido, ¿una qué, disculpa? Una mujer fatal. Exacto, una femme fatal. Pero cuando analizamos su contexto, vemos, por ejemplo, que ella lo que era la India yerbatera, por ejemplo, cuando llegaron los españoles conquistadores y la quisieron quemar por bruja. Ella lo que era una mujer que sanaba con hongos y sopas que tenían más nutrientes que la sopa de papa que vendían en el pueblo. Y no, ya ella era una bruja, porque como va su familia, todos los hijos se le salvaron este invierno. Eso fue brujería, porque a mí se me murieron dos, decía alguna en la villa. Y no, y a mí se me murieron tres, decía otro, y no sé qué, y la quemaban o la ahogaban o la no sé qué. Y mira, ella no es que sea una villana. Hay un, hay un sketch de Saturday Night Live que a mí me da demasiada risa y le han sacado varias versiones que se llama Bigotes Nosotros, que es de un par de viejas lesbianas. La principal siempre tiene una novia nueva y están adoptando gatitos. Entonces te los van presentando para que tú decidas con cuál te queda. Y hay uno en el que dicen algo así tipo, y este hermoso gatito de aquí se llama Jason. Y no es que Jason sea malo, lo que pasa es que es un psicópata y entra en un estado disociativo donde no distingue del bien y el mal. Si lo ves en tu espejo de noche, se acabó tu vida. Entonces, lo mismo pienso yo en el personaje de Liliana. Ella no es que sea una villana o una mujer mala. Ella lo que pasa es que entra en un Una estado incomprendida. disociativo, entra en un estado disociativo donde no entiende el bien y el mal y casi causa la destrucción del planeta. Pero ¿a quién no le ha pasado eso? Todos hemos estado allí, solo que nosotros no hemos tenido el poder para realmente manifestar esas oscuras fantasías. Ella lamentablemente, por su naturaleza, terminó atrayendo a un par de criaturas bastante poderosas. La primera de esas criaturas, y de la que vamos a hablar muchísimo a lo largo de esta historia, pese a que no hace un coño en ninguno de los libros, esa yo creo que es mi meta. Villegas. Por supuesto que ahí lo estás viendo. Yo me lo imaginaba a él como una mezcla entre San Nicolás y San Bigotes. Ay, Una por cuestión Dios. así todo chiquitico, adorable. Y me parece que eso sí logro manifestarlo en el escrito, ¿no? Como esa disparidad, que ellos son tal cual la pareja dispareja. Pero sobre todo que para hablarte entonces de ese origen de Liliana, ¿cómo la llamaré? Perdón, esa condición que te acabo de decir que la hacía distinta. Ella es la última o la más reciente, mejor dicho, no la llamemos la última, sino la más reciente en una serie de reencarnaciones. En esta tierra de Venezuela siempre reencarna una especie de deidad que representa tal vez a la vida misma, representa tal vez a la patria como tal, representa más allá de conceptos de vida o patria, el país, Como la Pachamama. la Pachamama, sí, la madre patria, la tierra que pisamos, ese espíritu del planeta que de vez en cuando reencarna en Ujú. una mujer a ver cómo está la casa, ¿no? El planeta como Como tal no siente, no tiene esa voluntad, no sabe dónde le están quemando el Amazonas y dónde le están depilando el desierto del Sahara. Eh, pero de vez en cuando aparece entonces una de estas avataras
y ver si la gente se Ya va, sorprende. ¿es correcto ese término? Avatara. Por supuesto que no, pero te vas a tener que acostumbrar porque estoy usando un montón de palabras que no existen en esa historia, así como lo hacía Shakespeare. Ok. Hay un montón de palabras del inglés que la gente las toma como elegantes y no sé qué, y tienes que usar el término, no es Renaissance, es Renaissance, y no sé qué vaina. Y un poco de palabras que inventó Son Shakespeare distorsiones. cuando no encontraba rimas para sus poemas. Mi madre las ponía hecho el loco, y después los otros, pues, que andaban tratando de imitar sus obras que se fueron volviendo famosas, las fueron adoptando. Oye, en Y esa época que la gente ni leía ni un coño, imagínate. O peor sea, si no todavía, conocías la palabra es porque eres inculto. exacto. Entonces se la pasaban, ¿y usted conoce lo que es un wichiwachi? Por supuesto, usted no. ¿Usted a cuál escuela fue? No, 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 lo que pasa es que en la mía se escribía sin tantas H, era más con S, como washi, como si fuese italiano y vainas así, para no quedarse sin trabajo. Pero bueno, pasando de eso, vemos aquí algo que te voy a mostrar si encuentro la bendita carpeta, que esta computadora es Mm. rara. Bueno, yo creo que ya tú lo viste porque te estoy compartiendo la pantalla. Estoy Pero viéndolo todo. sí, pero quiero que lo vea la gente del OBS, que eso me imagino que sería captura de pantalla. Una de las reencarnaciones, la más reciente de Liliana, bueno, se llama Liliana y se cree que es reencarnación de María Leonza. Mm. Se cree que es la reencarnación de María Leonza, a veces por supuesto la llaman María la Leonesa o la llaman según sus términos en el pueblo que haya nacido. Pero bueno, en esta más reciente nació en Yaracuy y ella jugaba en el sub-20 de la universidad de ella cuando tenía apenas 18 años. Entonces ahí la vemos con una mujer normal del estado, ¿no? Del otro equipo, que mide su 1,55, 1,60. ¿Cuánto mides tú, Jacqueline? Ay, 1,57. Bueno, que es una altura normal para nuestros pueblos. Para Pero nuestra Liliana ciudad. a los 16 años ya medía 2 metros 20 y pico. Entonces, obviamente eso llamaba la atención en esa tierra, incluso la llamaban extranjera o la llamaban invasora o le decían la musiú, durante un tiempo la catira. O sea, siempre hubo como ese aspecto de rechazo, hasta que ella, bueno, lo fue simplemente interiorizando y se tomó que ella iba a ser entonces la rara del pueblo, la nerda, la extraña, entonces aprovechó la fortuna de la familia y se fue a Europa a estudiar. Ella era una mujer de mundo. Sin embargo, los padres y vamos a decir que su familia entera era muy patriarcal, muy de ¿cómo se diría? De esta corriente de las mujeres no pueden estudiar. Bueno, ya la época nos dice que tenemos que dejarlas estudiar, pero entonces van a tener que estudiar artes liberales, cuestiones de esas que después no les Bueno, que en permitan ese trabajar. sentido, ahí está mal la palabra patriarcal. Patriarcal es cuando el padre es o el hombre es el líder, pero ahí es machismo, simple y Ah, bueno, llanamente. sí, sí, sí. En este caso, ese machismo, incluso perpetrado muchas veces por mujeres, son parte del Exactamente. sistema porque no les queda de otra. Y en este caso, bueno, tanto su madre como su padre la mandaron fue que estudiar artes liberales y no sé qué. Pero mira, ¿cómo es que se llama? En el internado donde la enviaron, tenían una gran biblioteca. Obviamente solo dejaban que los hombres de ciertas carreras del otro campus vinieran a leer y tal. Ajá. Pero esta tipa era una mujer muy, ¿cómo se dice? Cuando tienen muchos recursos, muy ingeniosa. Déjame un momentico que voy a tomar agua, ya te continúo. Y bueno, ella se metía de noche, se infiltraba en esas bibliotecas y leía. Y en cierto punto logró encontrar una manera de sacar copias de algunos de los textos que tenían como un relieve. Y entonces, fíjate, se fue educando en muchísimas otras cosas. Nos vamos a saltar bastante de su vida, porque si no, bueno, sería contarte todo el libro de los antropólogos intergalácticos que te decía. Pero básicamente eso era lo que deseaba hacer ella algún día, ser una antropóloga intergaláctica, algo así como estos que se iban por África y exploraban, no sé, y Ajá. encontraban oasis, encontraban junglas que nadie había pisado, nuevos estilos animales, cuestiones así. Ella deseaba hacer algo de esto. Ella deseaba echarse una gira por el mundo y eventualmente descubrir una manera de salir del planeta. Ella ya andaba pensando en eras espaciales y todo cuando la mandaron
en esta gira de estudios, pero era más que nada para quitársela de la cabeza de los padres. Fíjate que en cierto punto vamos a ver también de dónde venía el miedo de sus padres de que ella fuera una mujer inteligente, letrada e independiente, porque en su familia había una historia muy dolorosa que durante un tiempo se creyó que era mito y luego se encontraron los cadáveres. Se confirmó la historia de el lirio oxidado. Hablaremos de eso, que es como la versión de este mundo Benekins del zorro. Y también mezclado con el lirio de plata. ¿Te acuerdas del lirio de plata, Jacqueline? Sí, yo no Bueno, la vi, pero sí me acuerdo. cualquiera podía ser el lirio de plata. Venía apareciendo desde hace como 500 años en Venezuela cada vez que había alguna gran injusticia y no se sabía quién era. Lo veían así, porque es que Villegas tenía bigote pero no barba. Entonces cuando aparecía el lirio oxidado, que lo vemos aquí a la izquierda, la gente no sabía quién era. Lo veían a la misma altura. Villegas sí medía 1,52 m. Eso vamos a aclararlo de una vez, lo ponemos en el canon, anótalo por ahí. Y así que no sabemos realmente si esta foto del medio era de cuando Liliana estaba en el sub-20 o si fue un día que salió a defender a Villegas que se había hecho las mechitas y le andaban haciendo bullying en el pueblo. Que Ay, Dios. él era chiquitico y medio cobarde y tal, pero bueno, cuando le tocaba dar la cara la daba. A ver, ¿qué más te puedo contar así del setting de Liliana? Ella tuvo un hijo, creo que te comenté, con Raúl, un muy seductor, vamos a decir, diplomático del este, que, bueno, de quien se enamoró, uno de esos veranos de locura. Y cuando volvió Villegas, estaban, él andaba en una también de sus giras de aprendizaje, él era un hombre que había estado por todos lados del mundo. Tal vez eso fue lo que le fascinó a ella, que entonces, ya que ella nunca pudo durante su infancia y juventud salir de esa finca, excepto para esos internados y bromas, donde igual también era cambiar una cadena por otra, cambiar un yugo por otro. Cuando llega este tipo entonces le echa cuentos de Babilonia antigua y le bailaba bailes ceremoniales de hace 4000 años, que ya nadie sabe ni cómo se hacían, y le mostraba, como dices tú, la música te eleva. ¿Cómo fue que la palabra que decía tu maestra? Elicita, Ajá. Elicita. La música te elicita y el carajo tenía una excelente voz para cantar y para echar esas historias antiguas y le daba, como te digo, esos shows y tenían un trato. Él cuando llega a la finca, él llega como el antiguo dueño que en algún momento se la dio, se la regaló a uno de los antepasados de ella, luego del suceso que hubo con el lirio oxidado. Él se perdió, él le perdió mucha fe a estar en estas tierras, le entregó la finca a su capataz y se pierde. Como 500 años después es que llega y se le encuentra a ella solita en la finca, al parecer. Y la mujer andaba entre quemando campos de flores y bromas que habían en esa finca y echándole como unos pesticidas y una vaina. Y estaba a punto de destruir un campo de flores que él había sembrado con una de las antepasadas de ella. La vaina es que, bueno, el carajo se arrecha y empiezan ellos a pelear, ella con sus poderes de bruja recién desbloqueados cuando hizo el pacto con el ojo del cielo rojo. Y la vaina viene, creo que eso sí te lo había comentado una vez, de la rabia que tenía, que en su familia el testamento que habían dejado y que seguían como confirmando a lo largo de la acera, era que solamente un varón Villegas podía tener control de la finca. Sí, sí. Ella Que por había eso es que que... ella termina casándose Bueno, con no, ellos, Villegas. ellos de hecho se casan después de resolver ese peo, que es lo interesante. Mucha gente tenía el mito de que no, que ellos se casaron porque él quería tomar control de la finca y él la sedujo y no sé qué. Sabes que siempre en los pueblos hay esos chismes, pero no, cuando ellos ya por fin se volvieron presidente y presidenta Villegas, ya el peo de la finca estaba resuelto. Que ella andaba con eso porque el tío, que había pasado años durante guerras, durante cualquier vaina, en Europa comiéndose la plata de la finca y de la familia, mientras ella la trabajaba, ella la terminó convirtiendo en una finca productora de amapola, que luego refinaban en heroína Ajá. y la traficaban por los túneles que estaban debajo de Yaracuy, que ella los terminó descubriendo cuando empezó a investigar bien qué era lo que tenía su tierra y su vaina, terminó descubriendo un montón de secretos, entre ellos también el cadáver del fungus, de donde empieza a salir el ojo que le hablaba a ella. Cuando ella lo desentierra, es como que se libera ese tipo de radiación.
una radiación que en ella se manifestaba como una voz que le susurraba, a veces le susurraba ideas, descubrimientos científicos en las fórmulas que ella andaba probando, y eso como que le daba una validez, legitimizaba la voz como algo a lo que había que escuchar. Pero a veces eran otras cosas feísimas, a veces eran sugerencias que a una mujer como ella jamás se le hubiesen ocurrido. Más o menos hasta el libro 3 cuando ya la desesperación la lleva a empezar a meterse en esos tipos más oscuros de magia. Al principio ella, en teoría, cuando vemos, sigue siendo la misma yerbatera acusada de bruja, ¿no? Porque la misma amapola que utilizan para la heroína que destruye vidas, la utilizan para el opio que es necesario para cirugías, para recuperaciones de ciertos accidentes. A Entonces, la leche de amapola que utilizaban para como anestesia. ajá, como analgésico en Juego de Tronos. Entonces, ella lo que es una yerbatera, ¿para qué utiliza usted esos compuestos? Ya es su culpa, ¿no? Ya es su responsabilidad. Es como una herramienta. El caso es que esa idea la transmitimos a lo largo de varias generaciones y varias encarnaciones de esta mujer. Y Villegas siempre termina encontrándosela de una forma u otra y siempre termina enamorándose de ella de una forma u otra. A veces no han sido pareja, han sido simplemente, como te decía, en el caso de cuando andaban Villegas, Dorito y la India que los acompaña, ¿te acuerdas? En uno de los capítulos. Allí más bien se me ocurría que ellos fueran como la pareja de viejos lesbianos por ahí navegando el nuevo mundo, encontrando una tierra donde no los juzguen, y ella es la India que los guía como Sacagawea, la que guió Ajá, a Lewis y sí, sí, Clark. sí. Ahí ellos nunca llegan a ser pareja, ella simplemente, ella de paso es chiquita, es como una Mulan de 15, 16 años, pero era una rastreadora experta de una de las tribus que ellos encontraron y bueno, aceptó acompañarlos y vaina y terminan entonces haciendo como el primer mapa del estado Yaracuy. Me gusta esa idea, no sé si voy a poder manifestarla en la novela, pero de irlos explorando esa relación a lo largo de los años en todo tipo de configuración, como amigos, como hermanos de, sino de Lo que sangre de vendría a ser espíritu, como, un como alma pareja. gemela, que Ajá, sí, o como sea, la teoría de las almas gemelas que no necesariamente tiene que ser tu pareja, que fue lo que mucha gente creyó hace mucho tiempo, sino con alma gemela es una persona que comparte un pedacito de tu alma y pueden congeniar en lo que sea. como nos decían Puedes en The tener Good más de Place. un alma gemela y puede ser un amigo, puede ser tu papá, puede ser un hermano, un hijo, un primo, o sea, simple y llanamente es como esa relación especial que hay una Ujú. conexión, un gusto, un afín, un entendimiento. Como nos decían eso en The Good Place, que terminan todos siendo básicamente su alma gemela en algún momento. Creo que incluso en una de las reencarnaciones que tuvieron, Michael presenta a Tahani y a Eleanor como almas gemelas. Sí. Esa es la que debimos haber observado en vez de con Shidi. A ver qué hacían estas dos mujeres en el cielo como almas gemelas eternamente. Yo creo que esa fue una de las que menos debió durar. Debieron haberse vuelto locas al día siguiente y andaban ya solicitando cambio. Eleanor, mire, yo prefiero irme al infierno que seguir con esta bruja en la casa. Algo así también tuvieron una vida Villegas y Liliana, en la que él fue mujer y ella nació como varón en esa encarnación. A ella le tocó ser la inquisidora y él era la bruja que era quemada en la hoguera. Él sabe de todas las muertes que se pueden haber sentido en esta tierra, él las ha experimentado en algún momento, por alguna razón. Es más, déjame ver si monto la imagen de Villegas como viejo lesbiano, porque sería algo así como la conjugación de la femininidad de Liliana con la femininidad de Villegas, que no por ser hombre deja de tenerla. Para ver qué más te puedo contar de Liliana antes de los eventos del show. Bueno, escribí una pequeña conversación de ella una de esas noches. Ella al final, a mí siempre me gusta que haya como una explicación de terrenal o mundana para los problemas, ¿cómo los llamaríamos? Sobrenaturales o especiales de estos libros. Y en el caso de ella, lo que tenemos es una demencia temprana. No se sabe si fue simplemente cuestión del destino, si es algo por la radiación del fungus, esa entidad que le susurraba, más bien lo que le estaba era consumiendo el cerebro
con radiación o si fue que de verdad nació con un tumorcito. El caso es que ella tenía una enfermedad neurodegenerativa y bruja poderosa Ujú. que era, utilizó su mezcla bueno, sus alquimias, como las llamaba a veces Villegas, que era al principio era un hombre sabio en cuanto a la vida que había tenido, pero ignorante en cuanto a la inteligencia, a los términos, a los mecanismos detrás de muchas cosas, que fue lo que fue aprendiendo no solo gracias a ella, sino también con el trato que te comentaba, que ella le prestaba libros de su biblioteca a cambio de historias del viejo mundo o historias exóticas que él supiera. Entonces, básicamente, cada vez que él terminaba de Salió leerse, jodida ella. bueno, sí, pero cada vez que él terminaba uno de sus libros, entonces él llegaba y le interpretaba tal vez la danza de los berserker cuando él estuvo con los vikingos y escuchaban esas voces. Ella generalmente las historias de los vikingos del Valhalla, de esa cultura nórdica protogermánica, le sonaba siempre como historias de terror. Ella no podía comprender una cultura que amara la muerte. A ella le sonaba algo tan feo, tan contrario a lo que ella representaba, que no se negaba a oírlas porque ella quería pues escuchar de todas estas tierras, todas estas culturas, pero entonces sí le daba un miedo, como ese miedo que te ponen en La novicia rebelde, cuando ella llega y todos los muchachitos durante la tormenta eléctrica se vienen a dormir en la cama de ella. No Entonces, sé, hasta lo... pero Bueno, no se me era... hace mucho como lo que comentábamos el otro día del miedo de las personas a morir, que es muy latino, muy esa, bueno, no solamente latino, Es pero algo universal, es esa... amárrate a la vida, amárrate a la vida como único propósito. Sí, es lo que te digo. Ellos principalmente, u originalmente, simbolizaban el amor a la vida. Era Liliana, el planeta donde la vida tomó lugar, y Villegas, esa, desde la primera celulita que cuando le pegó el sol se escondió en la sombra para no morirse, y de ahí entonces surgieron organismos multicelulares y los primeros peces, y luego los primeros mamíferos, y toda esa cosa, es como eso. La vida y el amor a la vida que eventualmente se conjugan en una sola, en el pienso luego existo, vivo está aquello que vivo quiere ser, se fue corrompiendo con el tiempo. Él terminó entonces convirtiéndose en este inmortal que quería morirse, pero nunca encontraba el lugar correcto. En algún momento le dieron una profecía, unas brujas, entre las cuales estaba una de las reencarnaciones de Liliana. Es más, me gusta el concepto de las nornas. ¿Sabes cuáles son las nornas, no? Sí, Bueno, que esas las encontramos siempre, si no son las nornas, que son las tres de la cultura nórdica, entonces son las parcas, que son las tres que te las determinan parcas. el destino en la cultura griega, grecorromana. Si no, entonces son la madre, la hija y la matrona de Juego de Tronos. Siempre está esta Trinidad mujer en balance con la Trinidad Sí, que es de Padre, Hijo pasado, y Espíritu presente y Santo, futuro. pasado, Ajá. presente y futuro, madre, virgen y vieja. Todas las Sí, configuraciones que se comprenden de mujer y de hombre están ahí. Y en este caso, pues estaban las normas que por fin le dieron su profecía de la muerte verdadera a Villegas, lo cual le quitó un gran peso encima porque él creía que de verdad nunca se iba a morir, que hasta que el universo se acabara él iba a estar en este ciclo de enamorarse y perder a quien amaba, de perder sus patrias, de perder, como cuando le quemaron a Roma. Eso fue un golpe devastador para el pobre hombre. Él amó Roma muchísimo. Y de paso le quedaba cerca para escaparse para visitar sus vikingos y visitar el bosque del Dionisio. Entonces era una ciudad perfecta y se la quemaron. Y se la quemaron bárbaros que llegaban entonces con los colores de Liliana en aquel momento. Vemos que ella también fue conquistadora y destructora durante mucho tiempo. Ahí vamos viendo que al final de cuentas ellos eran la misma persona, pero en cierto punto eso, se corrompieron y se separaron. Él se convirtió en un amor obsesivo por la vida, que incluso cuando debió morirse ese milenio sigue ahí, esperando entonces encontrar, como le dijo la parca, una tierra que hubiese construido orgullosamente con quien amaba y que iba a morir observando los ojos de su amada con su corazón latiendo al mismo tiempo. Ya esa profecía está echada y de hecho ya la escribí, en algún momento la leeremos. Pero bueno, eso, él buscando entonces a la mujer a la que iba a amar más que a cualquier otra, porque él decía, ah, pero ¿cuál amada? Si a todas las amo. Él era muy popular también con las... pero siempre la promesa de que hay alguien más, alguien especial, Sí, alguien y único, alguien que nadie... de paso esta profecía le da ese pedacito adicional, la tierra que construyeron juntos. Entonces, ok. Ahí él empezó a viajar por todas las tierras donde hubiese cómo construir y descubrimos también por qué él fue entonces conquistador durante un tiempo. Él no llegó
con ganas de llevarse oro y tener una vida rica allá en Europa. Él ya tenía sus fortunas de tantos milenios vividos y tesoros acumulados y vaina, como un dragón antiguo. Él llegó, fue buscando a esa mujer y esa tierra, esa finquita que Creando iban su a tener destino. juntos, sí, y con la que ya se iba a poder morir feliz. Y que si no la encuentro, ella ya viene a mí, porque entonces yo empiezo a construir la tierra y porque sí, ella va a llegar. Sí, te podrás imaginar, él de entonces deprimido por ahí por esos 1400 y pico y de pronto llega el loco Colón, que no, que creo que hay, que Mm. descubrimos un nuevo mundo, porque eso no eran las Indias, eso era cuando volvió de su primer viaje, no joda, uno de los primeros patrocinadores de la segunda expedición a las Américas fue Villegas, uno de esos primeros barcos que llegaron fue el de Villegas, pero no le fue muy bien, lamentablemente le tomó 500 años más terminar consiguiéndose con la que sí era. Y bueno, Liliana, más que un objeto de deseo, vemos que entonces fue conquistadora, fue norna, fue parca, fue reina, fue esclava, fue secuestrada, fue secuestradora, fue india, fue mujer de ciencias, fue antropóloga, fue de todo a lo largo de todas estas vidas. Y eventualmente, cuando se despertaba ese poder de la María Leonza, estas mujeres terminaban convirtiéndose en materia, que llamaban. Eran simplemente un receptáculo de almas pasadas y ella se negó. Ella se negó a abandonar su individualidad, entonces ella salvó todo lo que era ella del lado izquierdo del cerebro. Como te decía, bruja poderosa, sabemos que utilizó su alquimia, utilizó sus ciencias, neurociencias, tecnologías, mutágenos, utilizó radiación, utilizó materiales que le robaba del cuerpo al fungus, los dientes, la piel, la sangre, utilizó magia, al final era magia, ya no había cómo definirla en lenguaje científico, pero logró entonces aislar esa enfermedad neurodegenerativa, esa corrupción del lado derecho, que se viniera consumiendo desde lo más afuerita. Por eso te decía en el otro video que ya en esa última batalla, que ya ahora sí tenía el cerebro hecho quesito, que todo el tiempo que logró ganar pues ya se le acabó, la mujer, lo que estamos enfrentando, los protagonistas, los héroes de la historia, están luchando contra una pobre bruja demente que vivió más tiempo del que debió por haber querido dejar el peo que formó resuelto. Y desde el punto de vista de ella, Amos, Amy, Irma, Ebrahim, Dorito, todos estos coño madres, lo que son unos carajitos, porque ellos en este punto ya tiene 350 y algo, y ellos son unos muchachos de Ajá. 20 y pico. Ella los ve como unos carajitos que no entienden el peo en el que está metido el país, en el peo en el que está metida su familia, incluyéndolos a ellos, y le siguen saboteando los planes por cuestiones como moral, como igualdad, como mariqueritas progresistas, lo ve ella. Dice, tenemos un Como puto, nosotros veríamos nosotros. sí, tenemos un puto dios ancestral que está por devorarse la tierra a menos que yo le fabrique un niñito perfecto donde él pueda habitar ese cuerpo inmortal como el que era de Villegas. Ella quería darle un hijo a Villegas, pero era para venderlo como en la canción Hijo de la Luna y quitarse ese ojo de encima y que el ojo le curara su degeneración y pudieran tener su vida feliz, tal como al final la terminaron queriendo ambos. Y resulta que a ninguno de los dos se le dio. Habiendo dicho todo eso, mientras yo entonces voy mostrando imágenes, cuéntame qué te parece Liliana como personaje, como concepto, que eventualmente dejó de ser el amor a la vida y se convirtió fue en el miedo a la muerte, que mucha gente los confunde como una cosa y la misma, pero no. Que una cosa es vivir con el miedo a la muerte y limitarte tanto y apegarte tanto, que tener un amor a la vida y vivir en el momento y aportar cosas buenas y generar bienestar en general. Entonces, Claro, sabiendo eso, porque mientras yo voy poniendo imágenes, cuéntame qué opinas del personaje y qué dudas tienes para irte respondiendo. Mira, ajá, pero ¿y qué pasó tal y tal cosa? Y yo te comento si ya tengo una respuesta para esa personalidad, ese problema, ese vacío, o si lo podemos ir llenando. bueno, en cuanto a esto que te quería acotar, o, sea, o resaltar también lo que tú dices del miedo a la muerte, el amor a la vida, o sea, realmente es exacto, una cosa es el miedo a la muerte porque es aferrarse a la vida, pero desde el miedo, desde que no me quiero morir, y el otro, el amor a la vida, donde tú aceptas la muerte como otra parte de la vida, o sea, simple y llanamente el final, que era lo que hablábamos la vez pasada, este, sobre eso, el miedo que nos enseñan de que morir es malo porque es lo peor, porque es el final y tú, o sea, el que se quiere morir está mal, punto. Ujú. Y tú puedes estar chueco, roto, dañado, no sé qué, pero tienes que querer vivir.
porque imagínate cómo vas a querer no estar acá. O Exacto. sea, es así como el meme ese de de la muñeca que sale toda llorada, esgreñada y con el maquillaje corrido y que no seas tonta, todo el mundo quiere esto. Imagínate. Entonces, esa por esa parte. Y bueno, pues Liliana, como te digo, a mí me encanta ella como personaje porque la veo una mujer bastante fuerte y determinada que aún así todavía no entiendo qué hace con Villegas. Eso sería, tú sabes que, bueno, ya te lo explicas, ¿no? Ese es un contrato kármico. Sí, no, y Que aparte desde, de sí, eso, sí, era una relación así tipo Joe y Love. El hecho de que fueran poderosos y ajá, capaces no quiere decir que no fueran unos locos y infantilescos también. Ahorita vas a escuchar exactamente. una conversación entre ellos y yo creo que vas a entender mucho mejor ambos personajes. No, 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 o sea, yo los entiendo, pero es que a mí Ah, me da mucha risa porque es que es tan real, es tan humano. Si te pones a ver, es el típico que nosotros vemos, pero esa chica tan linda, tan autosuficiente, tan determinada, ella que es ella tan que podría capaz, que tener a trabaja, que no sé cualquiera qué, o incluso sola, y podría tiene estar a mejor. este, tiene a este. Sí, Y tú dices, coño, pero el tipo no está bueno, no tiene plata, no cae bien. O sea, ¿qué coño tiene? Entonces, eso, yo por eso te creo, digo que Jacqueline, que es que yo no me hemos, proyecto. que no hemos conversado bien sobre el manduco. El manduco fue clave en Villegas No, enamorar yo a... estoy clara, yo estoy clara que la única cosa que Liliana sopesó en todo esto fue el manduco. Y todavía yo creo que es que el hecho de que ya estoy llegando a pensar que no es que a ella le gustaba el manduco de Villegas, sino que ella quería quitarle el manduco a Villegas. Bueno, esos son los chismes que siempre habían, así como, no, Villegas lo que quería era quitarle la finca a Liliana. O sea, siempre, Exacto. cuando uno no entiende el Tú mundo, uno se inventa historias. Estás saca viendo desde cómo tu surgen conjetura. las religiones, ¿ves? Exacto. Por eso te digo, uno proyecta su. No, pero qué coño. Sus dudas, sus miedos, sus propias inseguridades. Como diría, si Exacto. yo fuera un tipo así tan, no sé, tan bobo, tan tonto, tan redondo y a la vez plano como lo es Villegas, ¿cómo haría para, exacto, tener una Tan redondo, presidenta me con... gusta eso porque uno siempre Sí, dice, ay, es una persona plana, pero me gusta esa definición tuya redonda, la capto. sí, porque como Baymax, ¿te acuerdas de Baymax, no? El de Disney. O el de Pixar, Ajá. no me acuerdo, el robotcito este de apoyo emocional. Sí, ya. Bueno, Villegas era eso, un inmortal de apoyo emocional que Liliana adoptó en la finca y terminaron Es que ese enamorándose. muñequito no me caía bien. Era algo así como Liliana no quería un capataz, contrata un capataz igualmente, entonces ponemos Liliana y el capataz, entonces quiero hacer esa Ay, me imagen encanta ese gato. que sería ella abrazada con Villegas, los dos riéndose y Venezuela prendía en candela así detrás. Y Benequín chorreando sangre y petróleo desde arriba el título. Esa sería perfecta la portada para el cuarto libro. Si alguien de esos 80 que supuestamente ven los videos, que yo no sé YouTube de dónde habrá sacado 80 personas para revisarnos el video. Ay, sí, nos volvieron a escuchar la semana pasada. Sí, bueno, no, un poco menos. Me imagino que porque estábamos hablando de personajes en vez de conceptos como tal. Esas 80 personas fue que estaban buscando vampiros para escribir algo en Wattpad y le salimos nosotros. Porque te cuento, Claro, ya. yo quise revisar algo del canal y empiezo en YouTube a poner Hi Druid, no sale. Ajá. Hi Druid Gaming, no sale. Video, no sé qué, el título que le habíamos puesto, Hi Druid. No salimos por ningún lado. Yo no sé esas 80 personas si existen o no. Son los, ¿cómo es? Nuestro público de Schrödinger. Hasta que alguien no nos comente, existen y no existen a la vez. No, tranquila, para la próxima tendremos que hablar ¿sobre qué dijimos que íbamos a hablar? Sobre de las ediciones de las novelas. Algo era también. Y, oye, ya ni me acuerdo, pero como los temas ¿De igual lo... protagonistas insulsas o protagonistas Ah, fuertes? podemos hablar un poco de eso. Podemos hablar, ¿cómo es? Clara Castidad versus Ceviche Anal. ¿Quién gana? Uf, Y al final le ponemos a esos 80 que nos ven. Ajá, ¿usted con cuál se quedaría? Vamos a con el CEO ponerle vampiro, alfa, mega, beta, plus. Liliana, joven, cosplayer. Ah, que eso es un detalle que la gente no sabe. Y creo que tú tampoco. Liliana era otaku. A ella le gustaba mucho la cultura japonesa, pero sobre todo le gustaba malinterpretar la cultura y disfrazarse de cosas. Y entonces cuando llegó a Venezuela, gracias a Villegas, Liliana es latina.
Él se la pasaba dando vueltas como te digo, por todo el mundo. Incluso cuando ya encontró a Liliana, él andaba para arriba y para abajo y trayendo ideas. Y cuando encontraba una nueva ley de vida, como la llamaba él la tallaba en el manduco. El manduco era tal cual un manduco, una tabla con la que él lavaba en sus tiempos de Babilonia. Y como él se la pasaba entonces que de Babilonia a Sumeria, de Sumeria a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia, no sé qué, y todos esos lugares tenían leyes distintas. Él para no meterse en peos, decía. Él siempre, como buen veneco, él, andaba con la paranoia de que se iba a meter en peo y lo iban a devolver o no sé qué. Él en el manduco escribía las leyes y las historias más famosas de donde fuese llegando. Y era un manduco muy interesante porque a medida que iban pasando los años, se regeneraba. O sea, las conchas, las cáscaras, las cosas que él iba quitando, eso se regeneraba y le permitía escribir nuevas leyes. Básicamente es como una representación de las tablillas de Hammurabi y todas estas primeras leyes que se tallaron en arcilla, en madera y tal, cómo él las fue Ajá. manteniendo vivas. Villegas es un Como conservador. la, ¿cómo se llama? Como la piedra esta de Rosetta. Ajá, encontrar el manduco de Villegas era como encontrar la piedra de Rosetta sobre la cosmogonía del planeta. Y en cierto punto podríamos decir que sí, Liliana quería conseguir el manduco de Villegas, aprender un poco más, ya que la ciencia le había fallado para resolver este peo que tenía. Coño, a lo mejor entonces en alguna religión perdida, en alguna de estas cosas. Y resulta que, bueno, no sabían ellos de la maldición de Venezuela por estar el cuerpo del fungus allí. La mitología, la religión, la espiritualidad, todas estas cosas que la gente creía pese a no tener evidencias, estas paradojas del mundo espiritual y mental del hombre, terminaban tomando forma física. Lo metafísico se volvía físico y en todo esto, en todos estos experimentos, en todo este apego malsano a la vida, este miedo a la muerte, esta exploración de religiones perdidas, Villegas tuvo entonces en algunos casos que salir a buscar trocitos que había botado ya del manduco, a buscar esas leyes viejas, a ver si en alguna ella decía, coño, a lo mejor tú no la entendiste, Villegas, y por eso la pelaste del manduco. Pero ahí a lo mejor estaba una fórmula matemática en lenguaje antiguo y podríamos haber descubierto cómo ir a otro planeta donde se hay una cura para esta vaina y donde se hay el veneno que te va a matar a ti. Ella le prometió que ella no se iba a morir hasta encontrar la forma de matarlo. Fíjate que en esa época ellos ni siquiera se consideraban como amantes porque él hubiese asumido que era ella, pues. Claro, Esa, solamente como una amistad, yo, oye, ¿sabes qué? Yo te prometo que voy a acabar con tu sufrimiento, que es uno de los, como vamos a decir, de la naturaleza de ella, buscar una solución, una ayuda, una Sí, cura. y te podrás imaginar las veces que Villegas fue su conejillo de Indias. Entonces, cada vez que ella estaba perfeccionando esos venenos que iban a utilizar en sus giras de relaciones públicas para que matara solo a los adultos con tal carga hormonal y no sé qué, él lo probaba en Villegas y Villegas se gozaba sus pequeñas muertes, se echaba sus sueñitos, decía él, los pequeños sueños. Y eventualmente él terminaría convirtiéndose, gracias a ella, estudiando sus libros y también motivándose por ayudarle y tal, en un ingeniero muy avanzado. Él fue quien terminó diseñando el cuerpo de las muñecas donde colocarían las mentes de Irma y Amos, o donde espontáneamente se manifestarían esas mentes. Realmente ellos no las programaron. Ellos estaban programando, eran como máquinas de análisis emocional y de control de armas que pudieran llevar en los bracitos así y que la gente dijera, no, lo que pasa es que ese es su personaje de cosplay. Ellos son los papás de las gemelitas magas de no sé cuál academia, de una serie que pasaban en Venezuela, por ejemplo. Esos son todavía detalles que tengo no tan claros, pero bueno, nos van dando un poquito más de esa mitología de los Villegas. ¿Alguna otra pregunta que tengas sobre ella o sugerencia, tal vez, algún vacío, algo que sea importante para ti y quieres saber cuál es la opinión de Liliana al respecto? Por ejemplo, ella es 100% pro aborto, pero siempre quiso tener hijos. Claro, o sea, es que ella, vamos a hacer como la reencarnación de lo femenino en la Tierra, pues yo no, o sea, no es el tipo de mujer como, yo no la veo pues, como el tipo de mujer que tú dices que se aferra porque así, hasta, bueno, obviamente cuando vemos esto que hace con su cerebro, es que se trata de aferrar en ese momento, pero ella es una mujer bastante liberal y aparte de eso, creo que ella ama la vida digna, la vida Exacto. bien vivida.
Entonces, y eso tú lo ves en la naturaleza, tú ves que la gata o la perra, el que nació mal, que no puede sobrevivir, ella se lo come. Que simple y llanamente, pues este no está apto para la vida, acabamos con él. Y eso se ve mucho. Así que, y bueno, pues también esa necesidad de procrear, bueno, en este caso ella, el hijo simplemente era una paga, ¿no? Ella lo quería Sí, para la sí. paga, no La por, cuestión es, cuando por fin lo tiene, cuando tienen a Junior, Villegas primero que nada, para esa época, ellos ya por fin se casan, entonces se lanzan a la presidencia. Ellos, por un lado, ya habían presentado a las gemelitas, para esa época ya las muñecas habían empezado a pasar la prueba de Turing, creo que es que la llaman, de cuando una máquina ya te logra convencer de que eres humano. Cuando no te dicen que estás interactuando con una máquina y tú creíste que hablaste con una persona, esa máquina pasó la prueba de Turing. Y ellos entonces ahí las empezaban a llevar así como sus hijitas y sus cosas en ciertos tours verdaderamente diplomáticos cuando ya hubiesen eliminado todos los adversarios políticos por medio de estos bailes y estas ceremonias que hicieron. Ellos ahí sí se casan, anuncian su presidencia, salen entonces ya no como los absurdos reyes del reino de Yaracuy, que fue lo que hicieron cuando andaban como tratando de probar los límites de estas leyes absurdas que dominaban al país en aquel tiempo, sobre la autodeterminación. Villegas decía que era una cosa el libertarianismo y la autodeterminación y la anarquía. Y esta gente las estaba batiendo las tres en la misma chicha y eso a él no le gustaba. El problema es que hasta que no se metieran con los muchachitos, decía él, es que no, que le toquen un pelito, no joda, que le metan un uñito a un muchachito para que vean, no joda, vamos a ver quién es más marico, decía él, vamos a ver, se la están dando de maricos y uno aquí tranquilo, vamos a ver quién es más marico, no joda, cuando la situación realmente reviente, decía. Y, y bueno, la situación eventualmente reventó y no quedó nadie vivo sino los Villegas y su gente. Pero bueno, continuando con la historia, ellos se casan, Villegas cría a Junior como su propio hijo y de hecho Junior aprende a ajá, ser un muy buen ingeniero, que la batalla final de... Tengo algo así como un adendo, como un inciso, yo digo a lo mejor unas 30 páginas, que es la despedida de soltero de Ebrahim. Ebrahim y Amy 1, como se rebautizó ella cuando vivía en el dron, ellos decidieron que se iban a casar, que ellos antes de la última batalla ya con Liliana, por si acaso se morían y vaina, ellos querían morir como miembros de una misma familia. Entonces, bueno, Amos, que era considerado líder de culto, prácticamente Cristo en la tierra, él había renacido solito, presidió la boda y Dorito les hizo una canción y bueno, eso fue hermoso, pero nada de eso ellos lo recuerdan mucho. Tú sabes que los venecos cuando beben se borran, se les borra el disco duro. Y cuando se despiertan así de esa, ellos se fueron, fue primero a la despedida soltero, ¿no? Algo ligerito, tú sabes cómo es Ebrahim, que él no es muy fiestero y no sé qué. Cuando se despierta, están en el año 2052 y descubren que al parecer fueron ellos los causantes de la destrucción de la represa Guri, no fue la última guerra de la campaña por el oeste, al parecer fueron ellos. Entonces los coño madre empiezan a tratar de encontrar maneras de resolver el peo y terminan causando la batalla de Guri, donde Villegas termina matando a Junior. Entonces, quiero hacer eso, no sé si 30 páginas son suficientes, a lo mejor termino creando otro librito corto de 100, pero quiero que sea algo así como, ¿te acuerdas la película ¿Qué pasó ayer? sí, Algo así, se fueron a la fiestica, iban a ir a jugar calabozos y dragones y vaina, y se ay, a bebieron, la no, madre. no, un roncito que trajo, ¿cómo es? Dorito, que encontró por ahí en el frente neocaribeño. Y ellos pensaban que era en Margarita, donde las cosas son duty free. No sabían que fue que lo encontró en el fondo del tsunami viviente, una botella sacada por ahí del mar Egeo, un licor de como 5000 años. Y cuando los coño madre se bebieron eso y abrieron los ojos, eso estaban en el pasado y habían destruido el país. Entonces tienen que resolver ese pedito antes de volver al presente. Al final todo fue Imagínate. una cuestión de que Amos quería conocer a papá antes de morir, porque realmente nunca conoció a Villegas. Nadie conoció a Villegas antes de todos los eventos. Ellos lo que tenían era esto, los mitos, las leyendas, los chismes. Entonces, bueno, al final lo conocen y se llevan una muy buena impresión, no como buen presidente, tal vez ni siquiera como buen padre, como buen tipo, como un amigo que te hubiera gustado tener en el grupo. Qué buena onda, sí. Sí, ¿Y que lo alguna... quieres volver a ver? No, está bien, ya lo vi.
Sí, no, ya hicimos ese viaje. Es un poco lejos, decía Déjalo ella. ahí, déjalo ahí, Además, él está tranquilo, sí, él ya está descansando, nosotros estamos aquí, todo está bien. el Bifrost ya, como quien dice, se quedó a la mitad. No podemos completar el viaje. Te iba a mostrar unas cositas aquí entonces, ya que hablamos bien de Liliana y el personaje al parecer se ve sólido. Y lo vamos a, por supuesto, a seguir investigando y vamos sobre todo a ver personajes en relación a otros. Yo quiero que el libro sea algo de eso. ¿Qué opinaba cada personaje? Por ejemplo, cuando escribo las cosas de la I-Gang, que después cortamos la grabación, y esa sí te la leo a ti ya solo como editora, yo quiero que entonces sea como desde el punto de vista de cada uno de los miembros. Y por ejemplo, Vladimir, que él vivió durante mucho tiempo en la peor zona de Petare y era cazado por violadores, por secuestradores, por asesinos, por toda esta gente que después fueron limpiando entre Abuelita y Tío Tigre, que ellos Ajá. hicieron su campaña también, su gira de relaciones interiores en este caso, ellos estaban mediando entre la guerra civil del orfanato y el confesionario y en ese camino nunca lograron conseguir la paz entre las facciones, pero mataron a todos esos bichos, a todos esos animales, a todos esos violadores, secuestradores, torturadores y vainas que habían en estos pueblos. Y por lo menos dejaron las calles un poco más seguras. Y Vladimir tuvo que vivir solito en esas calles y es una persona muy desconfiada. Además, se cree, o por la forma en que se escriben sus diálogos y sus pensamientos, al parecer fue un recluta de las hermanas. Uno de estos que le ponían, hay un mito de que las hermanas le controlan la mente a ciertos niños y niñas que entran en su organización y les ponen como unas claves, como si fueran el soldado de invierno o los sleeper agent de la época del miedo con los rusos. Que entonces cuando alguien los llame y les diga, Privet Tovarish, de pronto se activan y matan a la familia y a los vecinos. Se Ok. creía, durante un tiempo se habló de que los Villegas lo hacían y que entonces la gente no sabía si sus niños después de ver esos shows de danza y de disfraces raritos y vainas que organizaban los Villegas iban a volverse asesinos. No los dejaban ver el show otaku de Liliana, que ella ponía a las 4 como aló presidente que decía Chávez, ella pues, Ay, no. aló Liliana y él tenía por supuesto aló Villegas los domingos y echaba sus cuenticos tipo Tío Tigre y Tío Conejo y sus fábulas para los niños. Él decía, para que no anden viendo los Looney Tunes, que esa vaina los hace creer que pueden resistir martillazo en la cabeza y ya se nos han muerto como 8. Entonces hay que quitar Eso esa te iba a vaina decir yo. para que no se... O sea, la gente no quería que ellos vieran el show porque les iba a cambiar la cabeza y ellos creaban ese show para que la gente no viera otro show que le iba a cambiar la cabeza. Exactamente, entonces ellos para que no vieran, ¿no? Por ahí hubo un muchachito con una cabeza rota porque él creía que era Jerry y el primo entonces le dio un martillazo en la cabeza. A otro que lo cocinaron porque se creía que él era inmortal como el correcamino, esa vaina no es así. O sea, es inmortal no es tan fácil. Y la gente creía que él era un viejito loco que hablaba los fines de semana. La vaina es que, bueno, conversemos un poco de cuestiones que quiero poner para el juego. Por ejemplo, fíjate esto que hacen los Masai. Vamos, fíjate este video que encontré ayer navegando aquí, Ajá. documentos históricos. Fíjate estos brincos que pegan casi que sin impulso. No, Y, sí, parece que están, es como en una cama elástica. sí, y fíjate entonces una persona normal, supuestamente un entrenador deportivo. Mira esa vaina. Claro que él tiene, eso tiene así, o sea, porque yo no, lo máximo que uno, y Así fíjate tú que ellos ni siquiera están doblando completamente las piernas para hacia ni atrás para están, agarrar un poco más ni de están pulso. utilizando los brazos para impulso adicional como él. O sea, es una técnica No, de wow. contracción pliométrica de los músculos muy buena, que me imagino en un origen Parece habrá servido. totalmente una cama elástica. Fíjate Sí, tú, exacto, que yo, si es que llego como el tipo, imagino que el gringo, no sé, de ropa clara, es mucho. Y uno termina siempre aterrizando con un dolor de talón y los pies torcidos. sí. Yo me fracturo. Acuérdate Porque que de yo paso, tengo mi síndrome de huesos frágiles que eso te iba a decir yo no, porque de paso entonces en el impacto, si no tienes unos zapatos deportivos de los que son gruesitos, te pega el impacto en el talón. es que mamá voy a aprender la técnica de los Masai y yo esa tarde llegando a casa No, si tú sabes que los que practican esta, ¿cómo es que se llama? Par, parkour. par, eso, El parkour. parkour o free running lo llaman.
Ay, Dios mío, yo en mi instinto, mamá, yo estos muchachos se van a matar. Uh, Verga, dígame yo Se cuando van los veo a haciendo el matar. salto de gato. Cat jump, Ajá, parkour, mira esta vaina. Y yo digo, ¿qué tal que se les resbale la mano y sigan de largo y ajá. aterricen la cabeza primero? Y ahí quedaron. Que se mueran no es el peo. Este saltico, yo digo, ¿qué tal que esa mesa esté mojada y tú no te diste cuenta y la mano se te va para atrás y la cabeza se te rompe aquí contra la esquinita de la mesa? ¿Cómo puedes tú dejar tu cuerpo tan a la merced del universo? Yo no podría ser Villegas, yo tengo que ser Un Liliana, jura. cuello. Yo No, juro no, tengo no, que no. ser Liliana con ese miedo a la muerte y apego a la vida, pero con dignidad. No, Yo tengo miedo en que, ok, me resbalé, me morí, me partí la cabeza, pero quedo cuadrapléjico en una cama, por Dios, ¿no? no, no, no. Bueno, por eso tú estás Pero con lo de Facebook. Tú eres mi contacto por si me muero, me desconectas, ¿oíste? Y le avisas a la familia. yo siempre le he dicho, cuando llega, no, ¿qué van a hacer con Rafa? Llego yo, nada. Apáguenlo. No, Y apáguenlo y donen pongan, su cuerpo a la y ciencia. pongan, no, 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 y pongan tabaco y Chanel, Ah, para que también. estemos bien seguros. No, para que el espíritu no vuelva, para que no, porque tú sabes que esa canción a mí me deprime y me corre. Bueno, Por lo que te iba a eso, decir es que entonces yo quiero, por ejemplo, en Calabozos y Dragones hay cosas que ellos llaman las razas, ahora las van a cambiar creo que a especies, que si el orco, el enano, el hobbit, el no sé qué, y depende de lo que tú elijas, tienes ciertos bonos a la fuerza, a la intuición, a la resistencia. Por ejemplo, los mitad orco, la primera vez que los matan no se mueren, quedan en un punto de vida, como resistiendo ese golpe final ahí, ese, como el meme, hombre demasiado arrecho para morirse. Miel. No, no sé si has visto ese que dice, man literally too angry to die, hombre demasiado arrecho para morirse. Y este que está en Oh, el por Dios. infierno, o este volvió, lo picaron a la mitad y volvió con patas de araña. Mierda. Entonces, yo quiero incorporar algo de eso en el manual. Viendo, por Ok. ejemplo, a los Masai, que me recuerdan también un poco a los bailadores de tambor de Barlovento, yo quiero entonces, por ejemplo, que tú en lugar de elegir razas o especies o lo que sea, tú elijas ancestralidad. Y tu ancestralidad depende de dónde vivieron tus ancestros en esta Venezuela cuando se prendió la guerra, porque eso va a determinar qué tipo de mutágenos le metieron para la guerra, qué tipo de entrenamiento tenían, qué tipo de misiones militares hacían, y eso te puede Y dar también un cómo ciertos perciben la bonos. guerra. Por supuesto, como te decía en el capítulo pasado, los niños del Frente Neocaribeño veían a Dorito como una cuestión súper peligrosísima. Él era uno de los que lograron derrotar a la rebelión de las máquinas de la Torre de Petare. Para ellos que todavía se están moviendo en barquitos viejos y con estas reglas arcaicas de Villegas y con estas armas que eran prácticamente fuegos artificiales con tubo, esta gente que llegaba con maquinaria, con de paso conocimiento de tecnología y un poquito de magia, les parecían unos warlocks, unos reyes brujos arrechísimos. Entonces algo de eso quiero poner, que estas ancestralidades no determinan, porque eso ahora ofende a la gente, que uno diga, por ejemplo, que los negros masai saltan alto. Yo digo, coño, pero si los estoy viendo Ajá. saltar alto, ¿por qué es un insulto? Entonces yo quiero que digan, bueno, los venecos que venían de Falcón, por ejemplo, se hicieron muy buenos resistiendo vivir sin agua. Ellos en lugar de solamente una semana como un humano normal podían resistir hasta un año. ¿Por qué? Porque durante la guerra, cuando el desierto se terminó consumiendo esa región, los médanos fueron como recediendo del océano hacia adentro, una cosa terrible. Ellos se acostumbraron a navegar esos desiertos larguísimos y a beber muy poca agua, porque lo que tenían era prácticamente el agua salada que se estaba tragando todo el desierto. Me gustaría eso. Los de Barlovento. Me gustaría, por ejemplo, poner que utilizan una vestimenta naranja que les permite saltar alto, que creo que es lo que estamos viendo en el video. Ese traje naranja de los Masai les da superpoderes. Eso diría Villegas, eso Al hubiese final anotado él en el... simplemente es un uniforme y la gente lo que está es buscando como decir, es que tiene que ser el collar, es que tiene que ser el traje, es que tiene que ser el Sí. palito que carga en la mano, o sea, No, tú sabes de dónde surgió eso. Ahí, tú conoces, por supuesto, a Da Vinci, pero no conoces a Damici. ¿Tú has escuchado hablar de Damici? Da Michi, ¿no? Ahí está, es que por eso es que hay que hacer estas disertaciones. Hay un comediante llamado Dimitri Martin y él sacaba un show en Comedy Central que llamaba Las cosas importantes y hablaba un poco de cualquier mariquerita y hacía sketches y vaina. Era humor un poco
pajúo, por eso lo cancelaron, pero a mí me daba mucha risa. Entre ellos, él un día sale con un sketch que decía, ustedes todos conocen los descubrimientos de Da Vinci, pero es hora de que hablemos del otro lado de la historia con Da Vinci. Y salía entonces él como un filósofo pensador del renacentismo, entonces decía, Da Vinci está con su supuesto helicóptero que le va a permitir volar, pero yo sé cuáles son las máquinas de volar perfectas. Las aves, la naturaleza ya dominó esa técnica desde hace mucho tiempo. Entonces yo he estado observando las aves para determinar qué parte de su anatomía que no tenemos los hombres es la que le permite volar. Y por fin lo he determinado. Y tengo la máquina, les decía. Y salía entonces con un piquito hecho de madera. El pico es lo que le da el poder del vuelo a las aves. Entonces él brincaba y abría y cerraba el piquito rapidito así. Y trataba, bueno, yo creo que es que tengo que darle más rapidito para poder volar. Pero el concepto es sólido, decía él. La vaina es que algo así sería Villegas viendo esto cuando él pasó por África y decía, coño, tenemos que empezar a vestirnos de anaranjado, Liliana. Entonces, Eso me recordó así un poquito un tío mío que él no podía ver que alguien estuviera haciendo uno de estos vainas, cualquier cosa, negocio, idea y vaina, y él ya, no, es que eso da plata, es que mira cómo se vende, es que no sé qué, vamos a hacerlo y vamos a ver. Y mira, más de una vez, pum, 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 se da con la piedra porque es que no era simple y llanamente ponerse el trajecito naranja, ¿no? O sea, no. Bueno, en este caso, fíjate la imagen que te estoy compartiendo. Durante un tiempo los orgullosos reyes de Yaracuy. Entonces, ella que siempre, ella se cambiaba el color de pelo cada 2 semanas, como tú y María José, ahorita. Y para ocultar su natural rojo, casi anaranjado, que ella le daba pena porque le decían pues de chiquita que era una invasora, que era una no sé qué, que ella no era venezolana porque era blanca y pelirroja, y no sé qué, al final resultaron siendo más venecos. Ella que era eso, pues una reencarnación vikinga de María Leonza, que ya vimos lo alta que era incluso desde chiquita, y él que era, él se veía como un persa, déjame ver y te encuentro una imagen bien de Villegas en su juventud. Que yo creo que tú lo ves en su juventud cuando él llega a siendo su capataz. Ah, bueno, que esa es otra cosa. Como no hemos hablado de Villegas, no te he comentado los ciclos de Villegas. Villegas, no. él, por ejemplo, pasaba sus 100 años en algún lugar, se enamoraba de alguien, a veces no, pero él cada cierto tiempo, como un mecanismo de defensa que habrá desarrollado en algún momento de su enorme soledad, él olvidaba sus vidas anteriores. Y empezaba como si fuera un viejito así, un viejito no, un muchacho como perdido, como amnésico y tal, y se perdía en las calles y poco a poco de ahí va entonces reaprendiendo cómo eran las nuevas sociedades. Cada 100 años él reaprendía y recordaba y tal. A veces, como a los 30 años, él volvía y recordaba las cosas y era Villegas, como lo ves aquí, Villegas el guerrero, Villegas lo que le tocara hacer en su época. Cuando él llega a Venezuela, en la época en que por fin ya se encuentra con Liliana, él lo hace como un bardo que viajaba a lo largo y ancho del mundo y daba shows y canciones y tal. Y él era entonces como un persa con un bigote así muy, muy llamativo. Lo puedes ver aquí. Obviamente este traje no le sirvió cuando ya empezó a ser capataz y se le ensuciaba en el campo. Pero más o menos, ahí estás viendo lo que era Villegas cuando él llega durante uno de sus reseteos y conoce entonces Imagínate. a la joven Liliana. En Déjame, la época en que se conocen es un tipo súper apuesto. ellos Eso se sé que me da conocen mucha por ahí en risa. los 90, donde estaba la fama de Queen. De hecho, no, en los cercanos 2000. Sí, Entonces él sí, pero él se era eso, parece un como hombre. una... Él tiene un aire más hacia los 80. Bueno, exacto, él es un hombre fuera del tiempo. Pero Liliana, que también era una mujer fuera de tiempo, que nunca leyó vainas de pop culture ni nada de eso, por los peos de la familia, que la obligaban era solamente a textos científicos, a verdades del universo, a cosas así. Ella, como te digo, a ella le parecía que Villegas era un hombre súper exótico y súper, como quien dice, masculino en la forma en que se expresaba. Él usaba la ropa que quería, él hablaba de la forma que gustaba, pero también era un hombre muy educado, muy cariñoso. Algo así como cuando vemos las entrevistas de Freddie Mercury, que él a todo el mundo le decía darling, así que cariño y no sé Ajá. qué, pero
En una entrevista que vi, él decía, no, darling, yo estaba dando mi concierto, entonces me cansé un poquito luego de Radio Gaga. Para refrescarme salí, me consumí un poquito de cocaína y me cogí un tipo y salí entonces a hacer la segunda parte del show. Y tú te quedas así, ya va, ¿qué estás hablando, mamá huevo? Y es como la novia de Jim en American Pie. ¿Te acuerdas, por supuesto, de ella, no? A ver, la Déjame. loca. Sí. Sí, 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 sí. No le digas la loca, ya lo que era ninfómana. No, recuerda que en el Grove. Ninfómana, ya parecía que tenía alguna clase de retraso mental. No, bueno, era una nerda, pues, pero recuerda que en el No Grove era no juzgamos. nerda, ella habla así, ella, ella habla así. De hecho, ella está en el campamento para especiales. Mm, Ay, Dios, no sé cómo debatirte esa idea, pero bueno, esta dulce y A ti te gusta porque es blanca y pelirroja ya. sí, Y aparte que está loca. tú conoces cómo es mi kriptonita. Coño, en el momento en que yo vi American Pie, obviamente me gustaba Alison Hannigan, Hannigan, sí, Hannigan. Hannigan. Y nada, después cuando la película nos dice, ah, no, la tipa ni siquiera es que es una mojigata del campamento de bandas, la tipa lo que les gusta es ir para allá porque se hacen unas orgías con ese poco de nerdos frustrados sexuales que nadie se imagina. Entonces, bueno, la película en su momento me dio mucha risa, el personaje me gustó. Y es lo que te digo, a medida que voy ahorita haciendo investigación de la cultura que nos crió a los venezolanos, que incluye anime, por ejemplo, yo veía anime en Televen sin saber que era anime. Ellos lo llamaban simplemente comiquita. Y yo veía entonces Yamazaki, veía el de las brujitas Doremi, Sailor Moon, toda esa vaina creyendo que eran comiquitas cualquiera, cuando porque de paso tenían un doblaje latino muy bueno. Te hacía parecer que era que lo habían hecho los latinos. Yo nunca me cuestioné de Sí, dónde venían. Cuando me entero entonces que son japoneses y que son especiales al parecer, y que el hecho de que me gusten significa que soy un pendejo y marico y tienen que hacerme bullying, tú sabes, las cosas se complicaron un poco. Ya yo no era un chamo que veía comiquitas, yo era un nerdo que veía anime. Eso nos pasó a muchos y ahora que se está haciendo popular otra vez uno se siente un poco traicionado por la sociedad. Pero bueno, el caso es que viendo las pelirrojas a lo largo de mi historia, en cada una de esas series que me gustaba siempre había una blanca pelirroja loca. Y lo que es peor, en American Pie habían dos, pero hubo una que yo no me di cuenta. Tú estás viendo esta chica de acá de la imagen sí. que te comparto. Ella es Natasha Ajá, Lyonne. la pelirroja. Ella hacía como de la machorra, sí, la Sí, marimacha sí. del grupo en esa película. Y ahora entonces tiene un show que se llama Muñeca Rusa, no sé si te lo he recomendado, donde ella muere todos los días y renace otra vez, algo casi como Villegas. Pero ella Eh, tiene un peo parecido también al de The Good Place. Hay un negrito que se murió prácticamente al mismo tiempo que ella y quedaron los dos atrapados en ese día. Entonces ella, cada Así vez que como el muere, de la película esta, Al filo del mañana. exacto, una mezcla entre El filo del mañana, The Good Place. El caso es que yo no sabía que ella actuaba tan bien y el show es sumamente wholesome, es como The Good Place. Ellos se van, al principio, ella anda desesperada en esos ciclos, cada vez muere y renace y se está volviendo loca y no sabe si es verdad, no sabe si es alucinaciones por las drogas. El caso es que eventualmente lo descubre a él y él se está gozando su ciclo porque él es súper neurótico, súper como con Asperger, le gusta tener una rutina. Y el día en que se murió, él se mató. La novia le había terminado, él sabía que algo estaba mal y se entera de que le estaba montando cacho, terminan, él se suicida. Pero entonces el resto de sus ciclos él lo asumió como que era su castigo divino y además entonces era una rutina perfecta donde todos los días le salía exactamente lo mismo y él ya sabía qué esperar. Entonces él iba, escuchaba el discurso de la novia que terminaba con él y después seguía su vida hasta que el universo lo mataba. No importa dónde se fueran, el universo encontraba la forma de matarlos. Y se terminan muriendo juntos en un ascensor. Y el Qué ascensor va loco. cayendo, ella va sumamente calmada porque es como, ah, bueno, ya me llegó el momento de morir, pero le extraña que él también va sumamente calmado. Y le dice, ¿y tú no estás preocupado? No, siempre me muero aquí, le dice él. Coño, entonces ahí ella empieza a buscarlo y se encuentran y se ayudan y hay dos temporadas. En la segunda no es que se están muriendo, sino que viajan al pasado y experimentan la vida de sus padres. Ella termina dándose a luz a sí misma
ocupando el cuerpo de su madre, una cosa súper bizarra, pero la serie es muy buena, es sobre superar trauma emocional, sobre superar ruptura, superar malas relaciones con tus padres, más o menos lo mismo que estoy explorando yo con el libro. Pero la cosa es que, bueno, en su momento yo nunca le presté atención a Natasha Lyonne y, coño, otra pelirroja hermosa de mi infancia, de las que salía en American Pie. Y estuvo ella durante bastante tiempo saliendo con Fred Armisen, cuya madre es venezolana. Creo que nos estamos acercando a la mujer perfecta, a mi Liliana, Jacqueline. Las señales se nos están dando que está llegando. El caso es que, bueno, Villegas llega entonces como... Primero, él simplemente estaba llegando a su tierra, empieza a oler los venenos y la vaina que está sacando Liliana. Liliana iba a hacer algo así como lo de Cersei, cuando le prendió fuego ¿cómo era que llamaban? A la sustancia verde. La... Coño, ya se me olvidó. Ahí ya va. Ya, por aquí lo debo tener anotado en alguna parte, Bueno, pero... el pupú de puerco, como decían, como decía Bron al alquimista, ¿no? Esta gente cobrándole todos los años y lo único que le ofrecen es pupú de puerco. Y, no es pupú de puerco, le decía el viejito, esta vaina explota como no tiene idea. Bueno, ella quería hacer algo así, ella iba a destruir esa finca y probablemente al Estado, por que no se la quitaran, esa era su finca y venía entonces el tío, le manda una carta que vengo de Europa a tomar control de mis cuestiones y venía en un barco. O la gente se preguntará, pero no es que eran los años 2000, ¿por qué en barco? Mire, usted no sabe los peos que hubo en esta Venezuela del universo Benequín, el tráfico aéreo fue totalmente prohibido y es sumamente peligroso. Usted puede morir, si no por los mecanismos de defensa de los estados, por las criaturas que viven en el cielo ahora. Digamos que en Benequín hubo como la versión veneca de Jurassic Park, con pterodáctilos y Ajá. vaina, y la cuestión no salió muy bien. Salió peor que en las películas. Afortunadamente, al día de hoy, los pterodáctilos se mantienen ellos en su cielo y los venecos en la tierra, pero es peligroso volar. Hay que respetar el territorio de los pterodáctilos que ganaron su parte de la guerra. Pero bueno, el caso es que él llega en el barco, la chama entonces, o la mujer ya en este caso, tratando de destruir su finca, él logra evitarlo. Ella casi lo mata en esa época. Al final lo envuelve con sus poderes de la naturaleza de bruja, lo envuelve como en un árbol. Ella hace como una trampa de abogados venecos y dice, usted va a ser inmortal, bueno, pero nadie dice que tiene que ser inmortal en forma de hombre. Y lo empezó a transformar como en un árbol, para que estuviera ahí pues, hasta que se muriera el universo. Hasta que llegara alguien y lo talara, porque todavía no sabemos exactamente cuánto vive un árbol. Esa es otra cosa. Entonces, nada, él cae, justamente llega a la medianoche, cae de uno de esos rayos que lo revivía cuando alguien descubría una nueva forma de matar. Él no era que no se moría, él se negaba a irse, era la cosa. Entonces, siempre como a las 6 de la tarde o a la medianoche, caía un rayo donde él había muerto, ¡puf! Y moría. Y revivía, perdón, volvía a salir. Ya que me están llamando y llamando. Cuando uno cuelga 3 veces, la gente tiene que entender que uno está ocupado y no va a atender, ¿verdad? Yo creo que es algo universal o son cosas mías. Bueno, depende de quién te esté llamando. O sea, sí, para mí me cuelgas una vez y ya yo lo tomo como que no me vas a contestar por X o lo que sea. Bueno, Pero el caso con esta el papá de gente, uno siempre es como que, no, ella se no escucha el teléfono, es que no está escuchando el teléfono. Y mientras más yo lo llame, más, o sea, es como que te están gritando atrás del teléfono. Y tú como sí. que sí, ajá, pero si dejé el teléfono allá en la sala, ¿cómo coño crees que lo voy a escuchar en mi cuarto cuando él todo lo volumen? No. Entonces, bueno, no me quita nada mandarle su mensajito para que sepa que No, no no, fue que me claro, pero o robaron el sea, teléfono, ¿no? que se la Padres mentalidad. latinos al fin. Padres latinos se preocupan. Como en la serie esta que te dije que estoy viendo aquí en Prime, la de la maravillosa señora Maisel, que el tipo un día, el marido siempre había querido ser comediante o algo. Ella contenta con su marido, una chica de época de 1960, siempre quiso fuera ama de casa, contenta y vaina, y el carajo era malísimo.
Una noche el tipo intenta hacer un show, le sale mal la cuestión, se empieza a tartamudear, se deprime tanto que le dice, no, tengo que irme porque es que no, nunca voy a ser el comediante que tú siempre quisiste que yo fuera. Y ella, mamá huevo, ¿quién te dijo a ti que yo quisiera estar casada con un comediante? Yo lo que quería era tener un esposo y estaba feliz, tenemos 2 hijos, ¿cómo que te vas? No, me voy. Y me estaba cogiendo a mi secretaria y la mujer se queda así toda en el vacío. Y bueno, Y que termina tú nunca me ella, sí, apoyaste. es una cosa Por tu loquísima. culpa ya no he hecho lo que he querido. Sí, entonces resulta que es ella la que termina convirtiéndose en la gran comediante. Y te digo, tenía tiempo que no me reía con un show tan bueno. Ella, llegué al show porque de nuevo, a mí me gusta mucho Saturday Night Live. A mí siempre me han dicho que esa, de nuevo, es comedia pendeja, papajuito. Porque, no sé, es un tipo de comedia rara. Pero en Saturday Night Live tienen este sketch. Después te lo mando, pero están en una agencia de cambio de nombres. Y ella es la que está acomodando los nombres de las personas que han ido sacando. Y bueno, todos los nombres, tú sabes que a mí los juegos de palabras me dan sumamente risa, entonces son cosas como, no sé, el bachaquito y cosas, cosas sumamente graciosas y ella con esa cara derechita, yo digo, mire, ese show de la Miss Maisel tiene que ser la mejor comedia del mundo para que esta mujer pueda mantener esa cara tan calmada, tan de stand-up en medio de estos chistes. De hecho, mira cómo camina uno de los carajos detrás en una de esas. El alto, ¿cómo es que se llama? El Pete Davidson, que fue novio de esta tipa Ariana Grande, ¿no? Mira, ni idea tú, porque yo de farándula no sé, o sea, más allá de lo estrictamente necesario que sería de mi época. No, yo como, bueno, trabajo con esta cuestión de los análisis de películas y de libros y de Claro. cine, tengo que estar al tanto a veces de estas cosas. No, y a mí me gusta la farándula, es como No, como la a mí me Lelutier. gustaba mucho, a mí me gustaba mucho la farándula antes, pero cuando adolescente ya después de y ahorita yo te digo, siento toda una mamá, no sé quién coño es el Fercho, ni qué hace ni qué canta, o ¿El sea, qué? el Fercho, Ah, no, Fercho y vérsela Faye, ahí. no sé qué coño. Y Eh, así, y así muchas cosas, quiénes son ahora la farándula, son las influencers, y yo, pero qué hacen, pero qué dicen, pero quiénes son. O sea, hay algunos que medio reconozco de tanto que te salen, que fulanito dijo, entonces los conozco por chisme, ¿sabes? O sea, chisme de fulano. O sea, tú conoces Paw Patrol, conoces a My Little Pony, conoces a a No, esa nueva y eso ya es mitología. viejo, ¿viste? Sí. No, ya eso es viejo, eso No, es si es que viejo, el no otro te día creas. se me ocurrió mencionar a Pocoyo, que era el que veía el hijo de una compañera mía de trabajo durante mis pasantías en el juzgado. Y me dicen, Rafa, por Dios, Pocoyo ya era viejo en esa época, eso viene como de un libro. Ahorita no se te ocurre hablar de esa vaina. Habla de Stephen No. Universe y te van a llamar ecléctico y nostálgico. O sea, ya Stephen Universe es viejo, no jodas. Imagínate ya como pasamos las trends tan rápido. Fíjate una parte Sí, del sí. sketch que hablan con este tipo que estaba en la agencia de cambio de nombres y le dicen, este hombre, un héroe que salvó a 12 personas que habían quedado atrapadas debajo de los escombros. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Alan Hitler. Obviamente entendemos por qué se había ido a cambiar el nombre. Y él le dice, bueno, pongan el nombre aquí abajo. Y él, con una inicial es suficiente. Le esperaba que pusieran Alan H. Y pusieron fue A. Hitler. Y entonces abajo, saludado como héroe. Hail that hero. Hail Hitler. ¿Ves? Esa clase de chistes son inteligentes, son pajuitos, a mí me dan risa. Y este sketch son 5 minutos de esa vaina. Te podrás imaginar que yo me andaba cagando de risa. De paso aquí vemos fíjate, a Pete Davidson cómo pasa cuando hablan del nombre del niño que se llama Holding Two Dicks, que se traduce como agarrando 2 huevos. Y entonces está ella, no, y aquí estamos con Holding Tudix, padre, madre, Holding Tudix está muy bien y por lo que él nos cuenta estamos seguros que ustedes aman Holding Tudix más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Te viste cómo pasa el carajo muerto de la risa atrás? ¿Sabes? Ahí está. Es el mejor sketch del mundo. Y yo decía, y para que ella estuviera con esas expresiones, en ningún momento se le sale una risa fuera de libreto, yo digo, la comedia de esta serie donde ella se entrenó tuvo que haber sido maravillosa. Y sí, es un show, es muy bueno, te lo recomiendo. A ver si algún día lo conversamos como cuando hablamos de You.
Por otro lado, aquí te estaba mostrando, eran algunas de las muñecas que hizo Villegas cuando todavía estaba perfeccionando su arte. No eran tan lindas en aquel Ajá. momento. Eh, tienen Son esa, cuchi. tienen esa esencia como el gato que te mostré aquí arriba y como todas las cosas que yo he estado creando con esta inteligencia artificial, que están entre... Ah, mira, por aquí están los retratos nuestros que los voy a empezar a poner en el OBS. Supuestamente yo y la que creamos con las cosas que me dictaste tú. Esta sí se parece a ti, te voy a decir, sobre todo en el pelo azul, pero a mí me falta Barbie Barbilla, donde crecerla. A ustedes aquí, la sonrisa un poco, sobre todo en ese tono como macabro, pero por lo demás, eso es para los que nos escuchan pero no nos ven. Ahí están más o menos para que se hagan una idea. Que yo soy más como ese que les acabo de mostrar, pero con la cabeza redondita de Villegas así. Y sin el bigote. Sin bigote. Y sin el bigote. Y sin los músculos, por supuesto. Y sin la armadura. Más o menos el espíritu de Villegas, ese hombre redondo y plano. Y que la misma talla, pero Este fue uno de los conceptos de Ebrahim antes de caer en el que tenemos, porque yo me lo imaginaba a él como el que te dije, el youtuber, que no me acuerdo ahorita el nombre. Ah, bueno, aquí está Ricky oye, Berwick. o sea, de ese que que acabas de abrir, la segunda imagen se me hace muy Efraín. Fíjate, Ricky Berwick, que yo lo imagino con esa voz y esta actitud de este carajo, que es también un comediante Ajá. arrechísimo, que se ha tomado su discapacidad con el mejor humor que te puedas imaginar. Pero él se va a ver como el Warlock de Petare, que ya vamos a ver la cuestión. Pero yo al principio lo imaginaba era como una mezcla entre Ricky Berwick y Sailor Moon, un chico mágico de Petare, un otaku que No, por heredó, eso te vamos digo, a... a mí me gusta la segunda imagen para Efraín, que se ve así como joven y snob, y Bueno, cree que no, pero está a la moda y que se ve fashion él tiene que con ese verse un bigote. poco perturbador para justificar un poco por qué le llamaban el Pero es que lisiado se ve maldito de Petare perturbador. y toda esa O sea, cosa. ya va, espérate. Que Ajá. me guste esa imagen no quiere decir que, o sea, que su imagen me parezca calidad, sino que se ajusta a mi Ujú. concepto o a mi idea de Efraín. No, exacto. Pero un tipo así a mí yo lo vería ridículo. O sea, perdónenme, pero... Él se ve perturbador al estilo de Pedo Bigote, el de Juego de Tronos, como es el Littlefinger. Es un tipo Ajá. que se ve como muy mansito para sobrevivir en Petare, algo malo debe tener, algo. De noche sale y come gente o algo Hay algo así. rarito ahí. Pero él era mucho más aparentemente perturbador y por dentro lo que era un chamo tratando de hacer lo mejor que tenía de los años de vida. Él le diagnosticaron que se iba a morir como a los 13 años y luego a los 14 y luego a los 15. Todos los años tenía también su teoría de muerte y abuelita siempre encontraba algo para salvarlo. Entre abuelita, Dorito y él mismo a veces encontraba medicinas y terapias y vainas. Y al final él termina saliendo de la silla de ruedas y caminando con sus bastones tipo el hijo de Walter Ajá. ¿cómo es que se llama? En Breaking Bad. Walter Jr. justamente se llamaba Breaking Bad. Que al final descubrimos que él no tenía raquitismo, que digo, no tenía polio, sino que tenía una combinación de mala nutrición con la mala terapia física que le hizo abuelita, con una infección que tuvo de niño y no se la trataron, pero al final, bueno, él salió de su silla de ruedas y caminaba con sus bastones así, pero ya lo vamos a ver para arriba. Esta es la personaje de ahorita de María José, que le dije lo mismo como a ti, mándame una definición para la inteligencia artificial para ver qué sale para tu personaje, para Wilhelmina se llama, que es una de las monjas asesinas. Todavía no ha entrado oficialmente al Se confesionario. parece a María José, pero con el pelo largo. Sí, y como siempre con el pelo pintado de algunos colores, sus mechitas púrpuras. Ajá. Luego, este se supone que era Vegetu, el personaje de Rubén, pero la campaña no nos terminó siendo tan high tech como para un traje así, entonces arriba lo vas a ver manejando su carrito. Y él se convierte en pastelero, en la pastelería del papá de María José en este universo. Entonces por ahí se conocen. Esta que es como la arquetípica Blades, lo que sería Amy si nunca hubiese salido de Petare. Ella, Oye, qué fuerte. Vladimir, terminaría convirtiéndose en Amy, la fashionista líder del Circus Fatu, que es el mejor teatro del norte de Nuevo Petare. Por aquí tenemos a los de la Mamerta, son los machos más machos del llano, los Power Rangers del llano. Pero estos son Ujú. solamente, Elegante.
Sí, estos son algunos de los Rangers o de los mamertos negros retirados. Hay de varios colores y de muchas razas, como puedes ver. A medida que han habido generaciones, ellos cuando salen a cazar utilizan prácticamente todos los colores del arco iris y a veces llevan entonces a los operativos especiales, como son el Ranger negro y el blanco. Te muestro Ajá. una imagen para que esté aquí de fondo mientras exploramos de cómo era en los primeros días. La mamerta ha evolucionado, esa es como ya te dije, los Power Rangers del llano, ellos cazan monstruos allá y cuando hay cacerías de algún criminal particularmente peligroso en Nuevo Petare mandan a veces. Los canes del llano mandan a algunos operativos de la mamerta. En sus orígenes no intimidaban tanto. En sus orígenes ellos, bueno, tenían técnicas, utilizaban unos abanicos super afilados para cortar el cuello de las bestias y bromas y pasar más bien desapercibidos. Era menos intimidación y más como sigilo. Voy a ponerlo por aquí y bueno, ahí podemos ver uno de los shows que hacían ellos en el llano antes de salir. Esto creo que te mostré el video, ¿no? Que estos eran los sex symbols de nuestras madres. Por ahí en los años Sí. 80, 90, los de los comía. Estos eran los machos más machos de la cultura pop. Era esa vaina. Nadie se explicaba cuando al final terminaban saliendo ellos y Ricky Martin como gays. Nadie sabía, nadie lo pudo haber Oye, predicho. ¿sabes qué? Que toda la vida se decía, ay, que Ricky Martin era gay. Cuando salió en este video, ya ni me acuerdo de la canción, que salían unas manos acariciándolos por atrás y nunca se veían. Decían, no, que esas son las manos de un hombre que no sé qué, que aquello, que otro. Bueno, en fin. Después, como a los 10 años, sale Ricky Martin, que soy gay, y todo el mundo conmocionado por Ricky Martin. Y yo decía, ¿es en serio? ¿Es en serio? Todo el mundo se va a hacer el sorprendido y el que no me lo puedo creer. Y yo me acuerdo cuando siempre en los noticieros las tipas decían, ay, qué sexy, que no sé qué, que esto. O sea, enamoras de Ricky Martin. Y yo decía, ya va, pero o sea, tú no sabes que es gay. O sea, yo daba por sentado que todo el mundo sabía que el tipo era gay. No, yo te voy a decir la Hasta verdad, que años Jacqueline. después él dice que es gay y entonces yo decía, pero ya va, espérate, ok, está bien, el que sea gay no voy a quitarle que sea un tipo atractivo físicamente para cualquier mujer y no solamente físicamente, como persona le puede atraer a cualquier otra mujer. Pero yo lo decía así como que ya va, o sea, la gente se le está descubriendo el agua. Nada, era un Te van marico a hacer la famoso. sorpresa. Era un marico Ajá, pero famoso y a las mujeres eh, les decepcionó que saliera como gay. Ya no podían mentirse en sus fantasías. Pero exactamente. fíjate, yo creo que a Ricky Martin le pasó fue que tuvo que volverse gay para no decepcionar a tanta gente que ya lo decía. Es como coño, o sea, como Villegas cuando adoptó el nombre del viejo lesbiano. Fue como, ya lo dice tanta gente, vamos a tomarlo como canon, como mito aprobado y nos quitamos ese pedo de encima. Como yo con el Yaco. Ajá. Entonces que cuando Pedro en el IMCA, antes de conocerte a ti, él hablaba pues de su novia Yaco. Y yo te imaginaba horrible, Jacqueline. Yo te imaginaba como Jarambita. ¿Te acuerdas de Jarambita, no? Porque es que Yaco a mí me sonaba tanto como a Coco la gorila, que yo te imaginaba así tal cual. Yo te imaginaba en tu otro colegio sentado en los árboles y vaina, porque él hablaba, pues. Y después entonces que él, no, que ella hace danza árabe y tal. Y yo tratando de meter esa imagen en mi cabeza, yo nunca te visualicé hasta el día en que por fin nos encontramos con Salvador y María y toda esta gente para ver el Hobbit en el Metrópoli. Ahí fue cuando ya yo por fin dije, ah, ok, este es Yaco, y por eso yo nunca te he dicho Yaco. Que Yaco en mi cabeza es otra mujer que no se parece a ti. Fíjate que bueno, esos lo comía, maricos, pero sex symbol de su época, son como estos K-popers. Tú ves los mismos colores, la misma cuestión de Era lo mezclar que yo te esa, decía el otro esa día. ¿Qué le feminidad. puede parecer atractivo eso? Lo que pasa es que como yo comentaba con Pedro ayer, anteayer, o sea, ya nosotros, no somos ancianos, pues, Sí. pero me da mucha risa porque yo vi la serie esta Euforia que te comenté Ajá. y me parece o sea, que la vestimenta es horrible, es marginal, es de mal gusto, es fea, no les queda bien a ninguna de las tipas. Los maquillajes son espantosos, horrorosos, no sé qué, pero me da mucha risa ver que en los comentarios de la gente en Facebook, las niñas, o sea, ay, qué belleza, no, que su outfit, que su maquillaje, que es hermosa, que es preciosa, pero qué vaina tan horrorosa y marginal. Claro, ¿qué pasa? Ya yo soy una mujer adulta
mis gustos, ya soy como yo, por eso te digo que me da mucha risa, yo ya soy toda una mamá, o sea, ya yo me quedé, incluso ya yo veo que hasta la moda de mi adolescente era una cosa horrorosa, espantosa. Sí, tus gustos también siempre han Este, sido un poco más clásicos, los he visto yo en no sé. cuanto a tu Ujú. época. Tú te vistes, y no sé si es un insulto o un halago, pero yo te he visto que te vistes como la niñera sin tanto color. Es más como colores sólidos. Exactamente, Es ese estilo, exactamente. Es que a mí digamos, el atrevido, color, pero más controlado en cuanto a los colores, ¿no? No una cosa tan exacto. estrafalaria como ella. Yo con los colores no, o sea, de repente así como que, mira, me provocó tener algo fucsia. Ya, Ujú. listo, me sentí atrevida. He tenido ropa naranja, amarilla, verde, pero eso es así como que, ¿sabes que voy a darle un toque de color a mi vida? Pero bueno, a todas estas que estás hablando de la moda, a mí me da mucha risa, pues por eso decía, ya yo estoy totalmente desfasada, no sé, y me parece espantoso porque no es mi moda, no es mi temporada, no es No es tu ¿cómo decir? estilo Mi ni color. generación. Exactamente, y no, y más allá de eso, no es mi generación, porque es lo que te digo, o sea, ya, yo soy una mujer adulta, pues yo me he visto como mujer, no como adolescente, y mucho menos así con todo Sí. este tipo de cosas, aparte que, o sea, de alguna forma más así que yo he refinado un poco más también mi vestimenta. A mí, fuera de que se visten como payasos, pocas cosas me causan shock. Pero es por lo mismo, yo desde chiquito siempre he sido un viejo y a mí la gente siempre me ha parecido fea, rara y asquerosa. Y lo mismo les he parecido yo, lo he determinado cuando me caían a golpes, cuando me rompían los cuadernos y vaina, que yo también les he parecido feo, raro y asqueroso. Pero entonces ahorita sí hay algunas cosas que ya por fin me están dando shock. Cuando veo gente aquí con el mismo tono de piel y la misma cara de arquitectura prehispánica que yo, pero entonces usando mechitas como las de Jake. Déjame ver si salen aquí. Jake Peralta Highlights. Una vaina así que ya en mis 90 era un look viejo y ridículo. Y entonces veo chamos de 15, 16 años todavía haciéndose esta vaina aquí en Latinoamérica. Yo digo, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Quién les dijo? ¿Cuál reggaetonero, cuál K-popero le dijo que esa vaina era cool? Ese pelo de nusita. Usted- Parecen un pote de nusita caminando. Vamos a ver si Exacto, sale entonces la nusita nosotros aquí. como ya vimos eso, pero, o sea, entonces ahorita con los K-pop Mira esa estos, vaina. sí, La gente con que el yo los pelo veo así. espantosos y yo decía, pero ¿qué puede ser de sexy un chico afeminado tan colorido y flacucho? Bueno, Exacto. pues Ahí tienes a tus ese es K-popers. ese es el estereotipo de ahora, pues para mí todavía un hombre sexy sigue siendo un hombre alto, ¿Qué definido, te iba a decir? no musculoso, definido, o Pedro sí sea, se parece un poco más al sátiro que vemos aquí. Él sí le sale su barba. Él obviamente se deja crecer el pelo. No le brilla de azul la calva como aquí. Entonces tus gustos van pero más hacia entonces, ese hombre tradicional varonil, al metrosexual de antes. No al metrosexual exacto, de ahora. como el otro día leí algo eso, que en los 90 pues en los 90 a principios del 2000 se crea este término metrosexual para definir al hombre que se cuida, ¿sí? Ajá. Pero que se cuida, como me dio mucha risa porque era el hombre que usaba un poquito más que champú. Al Era principio como era que, tú eso. sabes, Yo uso Dove en teníamos vez de los, jabón azul. Y coño, exacto, teníamos el hombre que se bañaba con jabón azul y entonces me dio mucha risa porque la broma era como que para ese hombre que se echaba champú y se lavaba la cara y las manos, ese era un metrosexual. bueno, fíjate, el jabón azul es la explicación que da la abuela cuando le preguntan por qué tiene esa piel que resiste balas y fuego y toda vaina. Ella dice que es que lleva 200 años bañándose con esta vaina que era lejía con colorante. Y con eso nos bañábamos nosotros. Entonces, sí, por eso te digo, y a mí me da muchísima risa porque hablando de las novelas que siempre leo, ¿no? Entonces, por eso te comentaba hace rato cuando salió el Villegas Bigotón, a mí me da risa cuando siempre leemos una novela ambientada en una época vieja, bien sea victoriana, bien sea de la regencia, o incluso más vieja todavía, o sea, en el 1400. Ujú. Y te salen con que no, él era un hombre súper atractivo y sexy, que es lo que yo siempre digo. Primero, si nos vamos a esa época, casaban niñas de 15 años con hombres de más de 30 porque los hombres ante los 30 no se querían casar porque ellos querían estar echando vaina. Ujú. O sea, A menos cuando que ya llegaban a hubieran los peos 30, económicos o hubiesen violado y preñado a alguien, no se casaban antes de eso. exacto, a los 30 40 dicen, no, ya yo estoy en edad de buscarme una mujer que ya me atienda. Entonces, imagínate tú,
En aquella época, si ya ahorita un tipo a los 30 40 tiene panza y pelo en todos lados, imagínate tú un tipo de esa época. Y entonces para que tú vengas y me digas, no, que era un tipo sexy, musculoso, que le gustaba ejercitar. Ya va, estamos hablando de un conde ricachón que lo único que aprendió fue echarse aire en las bolas desde que era niño. Tú me vas a decir que el tipo era sexy. Bueno, obviamente, a lo mejor para la época era sexy, pero como lo describen aquí, es musculoso. O sea, esa gente no, si alzaba el tenedor o el cuchillo, es más, su deporte era Eh, cazar, por Dios. O sea, el deporte de esa época era cazar. Y Creo que cazar había. consistía en, No, en primero mandaban a los sirvientes como vimos en Casa del Dragón, para que debilitaran al venado, lo perforaran, lo amarraran, y después llegaba entonces el conde o el rey que daba el último hachazo, y se iban otra vez a comer. Esa era la y cacería, todo el montarse mundo, en el caballo ah, para allá a buscar la vaina. el rey mató al venado. Tú no sé si has visto una imagen, si la quieres la buscas ahorita ahí, Ya que te iba a decir, de, primero que nada, esto es cuando te lo encuentras de vía al Grove y te dice que trajo un poquito de sustancia. Y más arriba, cuando ya la sustancia empieza a hacer efecto, me da risa cómo van surgiendo las historias con estas imágenes de Mid Journey, porque este sí se parece un poquito más a mí. Este sí soy yo cuando estás, llegaba con mis brownies. estás fresquita, tú no te pegas la trasnochada. Sí, no, y el brownie viene suavecito, le puse dos cogollitos nada más y vaina. Cónchale. Ah, bueno, Y que te decía, no sé si has visto la imagen esa de un concurso de belleza de hombres en los años 1800, si quieres buscar la imagen por ahí, entonces salen unos güey, tipos si así estaba viendo la película Un Millón de en- Maneras de Morir en el Oeste, fíjate, ah, Miss América, déjame ver si sale Million Ways to Die. A ver si sale la foto que mostraron. Esta fue Miss América en 1850. Esta era la mujer más bella del país en 1850. imagínate, es una señora como de 60 años. Imagínate. No, ponle que No, yo no, te no, digo eso de... es lo peor, tiene 25. Ya, 25 hijos, uno ya por son año. una solterona. Ponle que te digo del tipo, es un concurso de masculino del año 1800 y algo. Y tú vas a ver los tipos como salen. Vamos a ver si sale, porque sale, A ahora ver, son estas cosas. No, yo creo que tú me no, quieres mostrar a alguien déjame ver si consigo yo la imagen y te como la... los del póster del pugilismo, que eran estos carajos. No, pero ¿Eh? eran una imagen que yo vi la otra vez. Déjame Que ver si la consigo Villegas yo. también está un poquito inspirado en estos pugilistas de Ajá. esa época, de los Claro, orígenes pero del boxing. esos tipos practicaban deporte. Ese que está ahí era deportista. Mm, Déjame te bueno, busco la búscamela imagen y te tú. la mando. Que por ejemplo aquí A vemos ver. Villegas, a veces él tenía problemas con las emociones. Era como el que para sobrellevar la presión, la ansiedad, el estrés come. Pero él entonces Ajá. cuando no expresaba sus emociones, él se inflaba. Entonces ellos tenían su frase, él le decía a ella, no se me ponga chiquita, porque ella empezaba a llorar cuando se frustraba. Él le decía, no se me ponga chiquita, que esto hay que analizarlo como gente de ciencia. Y él cuando se empezaba a poner furioso o deprimido o algo y se inflaba, entonces ella le decía lo mismo. No, no se me ponga tan grande que después no hay cómo controlarlo. Y tenían sus frasecitas de pareja ya viejas, incluso antes de Ajá. casarse. Entonces este Villegas también a veces cuando se ponía un poquito, tú sabes, deprimido, pero trataba de ser fuerte y que no se le notaba. Se le salía la mariquerita como a, como a Dorito, pero él obviamente se le notaba entonces por el peso. Vamos a ver si logro compartirte la imagen. Esto es ya en la última guerra, en la última batalla, cuando entonces le toca salir a poner orden en la casa, incluso con la manito mocha. A él le cortaron la mano en en la despedida soltera de Ebrahim. Pero bueno, aquí por Ajá. fin Ay, agarró el manduco completo y salió a poner ya te envié orden. la imagen. Ujú. Déjame verla en WhatsApp, ¿me la enviaste o por aquí? No, 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 aquí mismo, por aquí mismo. Aquí en el Teams. Déjame ver, chat. Ah, ok, sí. Estos eran la cima de la belleza masculina. Y fíjate, el segundo es un valiente que llegó sin bigote. En esa época, hombre sin bigote era hombre que se Ah, coge. no, y Esa era imagínate la tú, y frase. estamos ahí.
Fíjate tú, si convertes la imagen, el primerito debería tener sus 50 años y es el que no tiene bigote, aparentemente es el más joven y el último Jacqueline, también. ahí tienen entre 16 y 22, como como en el Miss Venezuela de hoy día. Lo que pasa es que en esa época ser un hombre era mucho más difícil. En esa época no existía la posición del CEO. No, no, era el conde, el Fíjate, conde de del CEO de paso, esa época. este uno 2 3 el cuarto, es un transgresor en cuanto a la moda. Fíjate el short que se puso y a la altura que lo lleva. El primero está Por eso te digo, mostrando, el primero está les mostrando compartes la imagen. ombligo, hay que bajarle 2 puntos. ¿Cómo está con Súper esa sexy. indecencia? El último también está mostrando ombligo, pero lo está mostrando peludo, lo cual también es una señal de varonilidad, perdón. Ponle otros 2 puntos. Los dos que le quitamos el primero, regálaselos al último. Ay, así debían ser esos concursos en esa época. ¿Estás ahí, Jacqueline? Ya, vamos a ponerle pausa a esto, que a lo mejor fue algo con las niñitas. Bueno, no, entonces vamos a ir terminando y ahora sí grabemos entonces el outro. Ya conoces mejor a Liliana. Lo que decías de que cuando viste a Villegas con su bigote pensaste en esos tipos guapos de la época. Y claro, si esto que tenemos ahorita en pantalla se supone que era el rey más guapo de la época, el Filipe I de Castilla, Claro que son cualquier... los conceptos de belleza de la época. Sí, entonces, bueno, Villegas en su momento a lo mejor hubiese sido más bien como un zar. Estos tipos con Claro, y es bigote que y vaina. tampoco puedes poner un personaje, que es lo que yo pienso, pues a veces, ¿no? Colocar un personaje con las características físicas de ahora en otra época descuadraría muchísimo, porque es que tenemos que entender que cada época ha tenido su concepto, su imagen propia de belleza. Ujú. Bueno, entonces de ahí alguna le voy a sacar para poner en ese capítulo cero, algo que vaya en el manduco de Bene Kings, pero que diga algo así, la versión veneca de la belleza está en el ojo del observador, tipo, después de 3 cervezas ninguna mujer es fea, algún tipo de mandamiento así veneco, ¿ok? Pero bueno, para ir cerrando entonces, te iba a venir mostrando otras imágenes que tengo. Estas, por ejemplo, se utilizaron en la campaña de desprestigio contra Liliana, donde hablaban de que ella era la zorra de Babilonia y que Villegas era esta bestia bruta sobre la que ella venía montada y utilizaba su violencia para controlar las regiones y vaina. Entonces vería en póster, por ejemplo, del manual, se verían así como tirados en el suelo, tal vez pegados en una pared vieja o incluso en un museo como parte de la historia que hubo en ese tiempo, que esas guerras algo Okay. significaron. Tenemos cuando llega con su dragón hecho con células que le quedaron de Villegas. Ella las fue cultivando y creó el dragón púrpura que llamaban durante la última guerra. Y vemos por aquí entonces a Amy, a Amos y al de las piernas torciditas que era Ebrahim tratando de pelear contra esa cosa. Tenemos, bueno, muchas cositas de ella por aquí, por allá, más abajo en esta galería. Vemos que intenté crear como la zorra de Babilonia, así tipo Pokémon, tipo Final Fantasy, pero la inteligencia artificial no Ajá. está lista. Las mezclas, así unas cosas feísimas. Pero bueno, ya entonces estamos un poquito más claros con Liliana, que eventualmente se alzará en el juego de las arcanas como la mamá luchona Liliana, la que es madre y padre a la vez. Ahí la tienes. Con ella entonces terminamos la alocución de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, Jacqueline. Voy a cortar aquí Vale. y entonces vemos un momentico lo de los capítulos que te dije rapidito y ya terminamos, ¿ok? Para que vayas a dormir. Vale. Y se duerman bien las mostritas. Me le das un saludo a las niñas. Que pasen buena noche.